¿Etiquetas a tu niño como bueno o malo? ¿Crees que hay niños bien portados o mal portados? Hoy hablaremos del peso de las etiquetas que infringimos a los niños y de la influencia en su desarrollo personal. En particular, analizaremos si de verdad hay niños buenos o malos. Y al final te revelaré la verdad sobre esa cuestión. La mente humana está programada para juzgar, dado que desde pequeños escuchamos constantemente emitir juicios por parte de nuestros familiares, en la televisión y en nuestro entorno, y lo asumimos como algo normal. Solemos etiquetar cualquier hecho como bueno o malo. Sin embargo, podríamos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Realmente no hay sucesos, ni buenos ni malos. Todo depende de cómo nosotros reaccionamos ante ellos. Lo mismo nos ocurre cuando etiquetamos a una persona como buena o mala. Lo que estamos haciendo es emitir un juicio sobre esta persona y sus comportamientos, sin saber lo que siente de verdad dentro de sí, dado que desconocemos su pasado y las razones que la impulsan a actuar de tal manera. Lo mismo hacemos con los niños. Los etiquetamos como niños buenos o malos a causa de las creencias que hemos aprendido desde nuestra infancia. En la familia y en la escuela continuamente se juzgan los comportamientos de los niños, porque suponemos que los padres y docentes somos jueces que tienen que aprobar o reprimir castigando los comportamientos de los niños, en lugar de comprenderlos y ayudarlos a mejorar. Pero no solo juzgamos a nuestros niños, también juzgamos a los demás, al vecino y a todo lo que se mueve en el planeta. Todo eso se programa en el cerebro de los niños en los primeros años de edad, los cuales empezarán a hacer lo mismo y terminarán de adulto juzgando y etiquetando a los demás, a no ser que alguien decida conscientemente de romper esta cadena perjudicial. En el imaginario colectivo, un niño bueno tiene las siguientes características. No molesta, obedece a todo lo que le decimos sin cuestionar, no grita, se queda quieto en un sitio sin correr por todo lado, tiene buenas notas académicas, etc. Prácticamente es un niño convertido en robot, que no exprime libremente sus emociones, reprimiéndole en su interior. Para muchos padres es el niño perfecto, del cual estar orgulloso. Enriquece nuestro ego porque nos hace creer que somos buenos padres por tener un niño tan bien portado. En realidad, detrás de esta imagen de niño bueno se esconde una persona que está reprimiendo sus emociones para complacer a sus padres y a su entorno. No tiene aún la valentía para exprimir lo que siente, no quiere decepcionar a los demás. Se comporta de tal manera únicamente para complacer a sus padres en lugar de expresar su verdadero ser. ¿De verdad crees que un niño con estas características se puede considerar como bueno? ¿Quieres que tu niño de adulto sea una persona independiente, que piense y actúe con su cabeza, o que su forma de actuar dependa del juicio y de la voluntad de los demás? Yo creo que la sociedad necesita personas que piensen y actúen con su cabeza, no que sean pequeños esclavos que simplemente obedecen a una orden. Por esta razón, hay que fomentar en los niños la independencia, la libertad de pensamiento y de actuar como desean, sabiendo que detrás de cualquier comportamiento hay una razón que lo motiva. No hay que reprimir el comportamiento y las emociones de los niños. Debemos aprender a acompañarlos emocionalmente en su proceso de crecimiento y desarrollo personal. Veamos ahora las características de un niño que la sociedad califica como malo. Suele ser inquieto, contestón, no suele obedecer, no se queda quieto en un sitio. Es explorador, curioso, suele hablar mucho y hacer muchas preguntas, y a menudo no se conforma con las respuestas recibidas, si no son de su agrado. Suele ser muy independiente, pero al mismo tiempo llama mucho la atención con sus comportamientos. Suele ser muy inteligente a pesar de que pueda tener o no malas notas en el colegio. Es un niño incómodo para los maestros, los cuales a menudo intentan asociarle a algún trastorno psicológico para que reciba ayuda y así quitárselo de encima. Se siente incomprendido, poco valorado y poco amado, y este malestar que vive diariamente suele dar lugar a expresiones emocionales intensas.
a formas de agresión y de rebeldía hacia sus compañeros, maestros, hermanos y familiares. Es su válvula de escape para desahogar su frustración. Suele ser etiquetado como un niño malo por su entorno y eso contribuye a amplificar sus comportamientos negativos en lugar de ayudarle a vivir mejor. Tener un niño con estas características es un reto para los padres, los cuales normalmente no se dan cuenta de las causas de la conducta de su hijo. Este niño no tiene nada malo en sí, no ha nacido con algún defecto de fábrica, simplemente es el reflejo de la situación familiar que vive y ha vivido desde que nació o desde que está en el vientre de su mamá. Cuando un niño vive una situación familiar inestable debido a los frecuentes cambios de humor de sus padres, al estrés que se respira en casa, a tensiones entre la pareja, al cansancio y mal humor de sus padres que influye en la relación con él, a la poca interacción con ellos, la poca atención recibida y encima es víctima de violencia física o verbal como tirones de oreja, bofetadas, nalgadas, gritos frecuentes, castigos, es muy probable que desarrolle un comportamiento de ese tipo. Antes de seguir, si te está gustando esa información, regala un buen like. Si te encuentras estresado, abrumado, agobiado en tu vida y por esta razón no consigues tener la paciencia necesaria para con tus hijos, ha llegado el momento de revisar tu estilo de vida y encontrar la solución para mejorar tus hábitos y tu rutina diaria. Si sigues actuando de la misma forma que has hecho hasta ahora, seguirás obteniendo los mismos resultados. Nada cambiará por arte de magia. Esa es una ley de vida. Sin embargo, si decides asumirte la responsabilidad total de tu paternidad, de tu vida y de los comportamientos de tu hijo, dejando de verlo como un niño malo y problemático, sino como una persona que necesita más atención y comprensión por parte de sus padres y de su entorno, verás que con el tiempo su actitud mejorará considerablemente. Espero que quede claro que no existen niños buenos y malos. Seguir etiquetándolos de esta manera no es saludable para ellos. Sirve solo a empeorar la situación y a minar su autoestima y autoconfianza. Un niño es una persona independiente que se merece respeto, comprensión y amor. No es un robot. Tiene sus sentimientos, sus necesidades, sus límites debido a que su desarrollo cerebral y físico está en proceso. No necesita ser juzgado. No somos jueces, sino padres. Tampoco necesita presión o que tengamos expectativas algunas sobre su forma de actuar o sus resultados académicos o deportivos. Con esa convicción debemos trabajar cada día en nosotros mismos para ser mejores personas, contribuyendo así al bienestar de nuestro hijo. Si nos atrevemos a cambiar las creencias y los patrones mentales que hemos heredado en nuestra infancia y que nos transmite la sociedad, estaremos listos para instaurar nuevas ideas que nos ayuden a ser mejores padres y a conectar con nuestros hijos. Suscríbete al canal para ser parte de esa revolución silenciosa y pacífica que cambiará la sociedad positivamente en los decenios sucesivos. Ayúdame a llegar a más familias posibles compartiendo ese vídeo. Un saludo especial a Miriam Esperanza desde Mérida, Venezuela, a Daniela desde España y a todas las personas que me siguen desde cualquier lugar del mundo. Un fuerte abrazo. Chao.